Hola, bienvenidos una vez más a nuestra clase de química. Hoy día les hablaremos acerca del equilibrio ácido-base. Esperamos que nuestro contenido de la clase les sea útil. Equilibrio ácido-base. La regulación de pH a nivel celular es necesaria para la supervivencia. Los ácidos y bases entran continuamente en la sangre procedentes de la dieta, del metabolismo y de los medicamentos. El metabolismo genera iones de hidrógeno y la concentración de estos iones influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo. Desde el punto de vista fisiológico, un ácido es una sustancia que cede hidrógenos y una base es receptor de hidrógeno o liberador de OH en una solución. La acidez de una solución está determinada por su concentración en iones. Se expresa en unidades de pH. Ácidos y bases pueden ser fuertes y débiles. Fuerte se disocia completamente en solución y el débil se disocia solo parcialmente. El metabolismo de carbohidratos y grasas produce grandes cantidades de CO2, dióxido de carbono, que va a ser un ácido volátil. Este CO2 normalmente se elimina por los pulmones. El metabolismo de proteínas produce ácidos no volátiles que no pueden eliminarse por los pulmones. Estos ácidos, como es el ácido láctico, son tamponados por el bicarbonato y excretados por los riñones. Tampón o buffer, sustancia que evita cambios bruscos en el pH de una solución al añadir un ácido o una base. Los tampones reaccionan con un ácido o base relativamente fuerte para poder reemplazarlos por otro débil. El buffer principal del líquido extracelular es el bicarbonato ácido carbónico. Es un ácido débil y sal bicarbonatada. Mecanismos homeostáticos del pH. Hay tipo químico y fisiológico, respuesta rápida y retardada y ejemplos. Ejemplos va a ser el bicarbonato, el fosfato, proteínas y la hemoglobina. En el tipo químico. En el tipo fisiológico está la respiración y renal. Mecanismo respiratorio. El descenso del pH estimula a los quimiorreceptores carótidos y aórticos. La hiperventilación, aumentando la eliminación del CO2 y disminuyendo el PCO2 arterial. Aumento del pH inhibe quimiorreceptores. Disminuye la ventilación, reduce la eliminación de CO2 y va a aumentar la PCO2 arterial. Mecanismos respiratorios del control del pH. El sistema respiratorio puede compensar eficientemente y en cuestión de minutos cambios de pH. Modificando la frecuencia respiratoria se puede variar la del CO2 disuelta en la sangre y corregir así las desviaciones del pH. Sin embargo, su capacidad para compensar estas alteraciones es limitada. El aparato respiratorio tiene quimiorreceptores sensibles a la concentración de hidrógeno, ubicados en el bulbo raquídeo, en la aorta y en la bifurcación de las carótidas. Si contenemos la respiración, aumenta la respiración parcial de CO2 en los pulmones y en la cantidad de CO2 que se disuelve en la sangre. El coeficiente HCO3-CO2 disminuirá al igual que su logaritmo y el pH. Si el pH disminuye por debajo de 7,35, se provoca una acidosis respiratoria. La reducción del ritmo respiratorio se debe a enfermedades como la bronquitis crónicas o el enfisema pulmonar, enfermedades que afectan a los músculos implicados en la respiración, apneas,
La compensación renal consiste en un aumento de secreción del hidrógeno y en la reabsorción del CO3 plasmático. Esta compensación suele ser parcial y es inmediata, sino que tarda entre 2 o 3 días. En fin, como resumen, una acidosis respiratoria es el exceso de ácido carbónico con niveles sanguíneos de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio. ¿Qué es una acidosis metabólica? Consiste en un aumento de hidrógeno en la sangre. Las causas pueden ser diversas. La ingestión directa de ácidos como aspirina. La práctica de deporte genera ácido láctico. El metabolismo excesivo de las grasas genera cetoácidos en diabéticos y en condiciones de ayuno. En la pérdida de bicarbonatos, diarreas, insuficiencia renal, no se elimina el hidrógeno o no se recupera el HCO3. Alcalosis respiratoria. Condiciones que estimulan el centro respiratorio. Tenemos la falta de oxígeno en zona de altas, enfermedad pulmonar y fallo cardíaco congestivo causado por hipoxia, ansiedad aguda, fiebre, anemia, intoxicación por salicilatos y cirrosis. Compensación para la alcalosis metabólica. La alcalosis ocurre normalmente cuando hay alteración renal, por lo que los riñones no pueden solucionar el problema. La compensación respiratoria se hace a través de la supresión de la respiración para retener CO2. Compensación de la alcalosis respiratoria. Buffers es la amortiguación rápida con hidrógeno positivo liberados para disminuir el HCO3. Los riñones conservan el ion de hidrógeno y excretan ion de bicarbonato. Control renal del equilibrio ácido-base. Puede eliminar grandes cantidades de ácido hidrógeno positivo. Puede excretar bases HCO3 y también puede conservar y producir ion de bicarbonato. Es el más efectivo regulador del pH. La velocidad de corrección. Buffers funcionan casi instantáneamente. Mecanismo respiratorio actúa en minutos y dura horas. Y mecanismo renal actúa desde varias horas a días. El valor normal del pH. pH líquido extracelular es igual a 7,4. pH sanguíneo es igual a 7,35 a 7,45. Puede ser tolerada una fluctuación del pH, como pH es igual a 6,8 a 7,8. Rango del pH. Elementos formadores de ácido. Tenemos las carnes, el pescado, aves y huevos. Elementos formadores de bases. Tenemos las frutas y verduras. Los cítricos no son formadores de ácidos, tienen ácidos orgánicos que no dejan residuos minerales. Hablaremos acerca de la autoionización del agua. Resulta que el agua es un electrolito débil capaz de autoionizarse. Es decir, que una molécula de agua enfrente a otra molécula de agua puede formar lo que sería un hidronio y un oxidrilo, que resulta que una de esas moléculas de agua se comportaría como el ácido, en donde pierde un protón y forma su base conjugada, que es el oxidrilo, mientras que la otra se comportaría como una base, recordando que el agua tiene la capacidad de descomponerse como ácido o como base, porque es anfótera, y como en este caso la base tiene la capacidad de capar un protón y formar su ácido conjugado, que es el hidronio. Y ocurre que si quiero sacar la constante de equilibrio de esta reacción, que es conocida como el producto iónico del agua, ustedes deben recordar que los sólidos y líquidos puros no se tienen en cuenta en esta constante y el agua es un líquido puro, por lo tanto solo deberíamos tener en cuenta el hidronio y el oxidrilo, los cuales estarían en un medio acuoso. De ahí surge la K-Water, es decir, la KW, que me dice que va a ser igual a la concentración molar de hidronio o a la concentración molar de oxidrilos. Y esto tiene un valor de 10 a la menos 14 cuando yo no mido la temperatura ambiente, es decir, unos 25 grados centígrados. Y acá puedo deducir que como surge de la misma reacción, la concentración de hidronio, para este caso de la autoionización del agua, va a ser igual a la concentración de oxidrilos, que va a ser igual a 10 a la menos 7, de manera tal que esto por lo mismo me dé 10 a la menos 14. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó y nos vemos en la siguiente clase.